Como había mencionado anteriormente, el uso de la unidad de punto flotante es típicamente opcional. Por eso les quisiera plantear algunos criterios recomendados para decidir utilizar o bien prescindir de el Floating Point Unit. Primero, las alternativas que tenemos a utilizar el Floating Point Unit, que es una unidad de hardware, bueno, podríamos trabajar con alguna representación de punto fijo, que normalmente usa toda la aritmética de números enteros y puede trabajar muy rápido. Hay librerías para uso de números con punto fijo, que podría ser una opción. Otra opción sería trabajar únicamente con números enteros y renunciar a números de punto flotante. En ocasiones no necesitamos representar números reales y nos basta con los enteros. Y finalmente, tal vez lo más importante es una librería que yo podría utilizar, software, para implementar punto flotante. A esto se le suele llamar una representación en software de un Floating Point Unit, es decir, un FPU implementado por software, que tenga, imagínense, muchas rutinas, que pueda representar en memoria, reservar espacio para utilizar sus propios registros. Sería algo más tardado que un FPU, pero ciertamente puede sacar la tarea. Como se imaginarán, en una librería tendríamos a nuestro CPU principal haciendo todos los cálculos que necesita hacer para implementar los números de punto flotante y para hacer la aritmética o las operaciones que necesita hacer. Así que esto agregaría un overhead bastante grande a nuestro código. Sin embargo, es una alternativa a utilizar un Floating Point Unit. De hecho, muchos toolchains, muchos compiladores emplean por default una librería de punto flotante en procesadores, incluso que tienen una unidad de punto flotante, de todos modos por default utilizan una librería. Esto lo podemos ver en la práctica y lo vamos a ver en la práctica y se darán cuenta de que en muchas ocasiones esto es el caso por defecto. Otro criterio es el consumo energético. Recordemos que el Floating Point Unit en hardware es un elemento adicional al CPU, o sea que hay que alimentarlo y nosotros deberemos decidir si queremos invertir la energía en mantener encendido ese elemento de hardware, más nos vale hacer gran uso de él. Aunque en la alternativa de una librería de punto flotante, habrá que mantener al CPU encendido por todo el tiempo en el que estaría haciendo las operaciones, y de hecho a veces, y parte del propósito de un Floating Point Unit en hardware es que consuma menos energía que lo que se consumiría empleando una librería. Así que esta es una decisión muy específica de cada caso, pero es un criterio que conviene tomar en cuenta. También tenemos el tiempo de ejecución de las tareas. Si nuestro principal objetivo es que se ejecute lo más rápido posible, necesitamos el Floating Point Unit en hardware, porque es un elemento paralelo al CPU que puede operar de la manera más rápida posible. Contrario a tener que mandar a llamar librerías que usan funciones a las cuales se le pasan parámetros y van a devolver valores, todo esto toma tiempo. Entonces, si es tiempo de ejecución, aquí no es una pregunta difícil, hay que usar el Floating Point Unit. Y si nuestro procesador no tiene Floating Point Unit, no tenemos opción, no tenemos por qué tomar una decisión, hay que usar librerías. Luego tenemos el tamaño del código final que queremos producir. Si nosotros pretendemos trabajar en una memoria no volátil pequeña, entonces queremos producir código pequeño. Allí necesitaríamos el Floating Point Unit también, porque las librerías, el código de las librerías toma cierto espacio y además los registros temporales implementados en memoria van a ocupar espacio también, de modo que la opción para estos dos criterios sería utilizar el Floating Point Unit en hardware, sin duda alguna. Otro criterio es el tamaño del stack, es decir, cuánto espacio tenemos nosotros reservado en la memoria volátil para implementar el stack. Principalmente porque al atender con una rutina de servicio, una interrupción, nosotros al principio, como recordarán, tenemos que meter el estado del CPU de los registros que pretendemos utilizar en esa rutina. Así que si nosotros pretendemos utilizar algunos o muchos registros del Floating Point Unit
en nuestro código, al principio entonces de la rutina de servicio de interrupción tendría que hacer esas operaciones de push, lo cual puede consumir gran parte de la memoria y acercarnos a un Stack Overflow, lo cual sería un problema. Entonces, es algo que hay que considerar. Simplemente hay que tener en cuenta que necesitamos un stack grande si vamos a utilizar rutinas de servicio de interrupción que van a hacer uso de los registros del Floating Point Unit. Noten que si utilizamos librerías de punto flotante, las librerías se encargarán de hacer lo que tengan que hacer para que las rutinas se lleven a cabo de una forma correcta. Sin embargo, muy probablemente las mismas librerías estarán haciendo uso también de esta memoria. Entonces, nuevamente, esta sería una decisión para cada uno de los casos. Sería caso por caso que habría que contemplarlo. Y por otro lado, hay un detalle muy específico de la arquitectura ARM Cortex. Y por ejemplo, en muchos procesadores, de hecho en ARM Cortex M4, el Floating Point Unit solo soporta el tipo float, es decir, float de 32 bits. No soporta el double, o sea, el de 64 bits. Yo sé que suena raro el que el set de registros tenga registros de precisión doble, pero en Cortex M4F solo tenemos el soporte para float, de modo que si yo quiero implementar un double y lo pongo en mi compilador, vamos a ver que el código compilado va a mandar a llamar librerías de punto flotante de todos modos para representar algún double. Entonces, otra vez, si vamos a usar el Floating Point Unit, tenemos que adherirnos a los tipos que él soporte. Si tuviéramos un Floating Point Unit que soporte doubles, pues está bien, usamos doubles, pero si solo soporta float, hay que trabajar con lo que tenemos y especialmente en el código fuente tenemos que decirlo. Las constantes en C tienen que terminar con la letra F para que el compilador sepa que queremos su representación en float de 32 bits y no en double.